Les, les voy a explicar cómo es el funcionamiento de estos dos programas que están viendo. El de arriba a la izquierda es el programa que controla el generador, es el Ultra Sigma. El generador, como acá dice, cuando apunta al mouse, es el DSG815, es el generador Rigol, hasta 1,5 GHz. Y estas son las líneas de comando, las llamadas Skippy o SCPI, que directamente hacen clic acá cuando estén en el laboratorio abierto o durante clase van a tener esta pantalla. Entonces, simplemente tipean el comando, ¿sí? Digamos, para poder controlarlo. Básicamente se le envían comandos sin esperar muchas respuestas porque es un generador, así que no necesitan ninguna respuesta. Y simplemente setean los comandos principales, como frecuencia, nivel, o si hacen una modulación de AM o de FM, el índice de modulación o la frecuencia modulante. Y la habilitación del modulador y de la salida de radiofrecuencia. Todo eso está acá resumido a la derecha. Fíjense que hay un listado de comandos Skippy que yo resumí para este generador en particular, y en donde vamos a ir como tipeando estos comandos en particular. Este sería frecuencia, por ejemplo, es para 800 MHz, pero pueden poner cualquier frecuencia hasta 1,5 GHz. Simplemente tipeando dos puntos frec, espacio y la frecuencia con la unidad de la frecuencia. Para nivel es dos puntos LEV, espacio y la amplitud en dBm, y no hay que aclararle que es dBm, sino que ya está implícito ese valor. Si por ejemplo quieren setear un nivel de 0 dBm, ponen dos puntos LEV, espacio 0. Y después estos comandos es para modulación. Este sería en particular el índice de modulación 60%. Acá de hecho está explicado, ¿sí? No sería la explicación. Con este setean la frecuencia modulante, que está puesto acá un ejemplo en 10 kHz. Hay que encender por partida doble lo que sería el switch interno de AM, que es el AM Stat On, y después hay que encender el modulador, que es Mod Stat On. On y off no siempre son los dos comandos, ¿no? Pero para que el generador saque por la salida de radiofrecuencia toda esa señal modulada, en este caso hay que tipear el dos puntos out P espacio on. Y para apagar la salida es lo mismo con off. Y para FM tenemos estas variantes, ¿sí? Para la parte de modulación y para encender el modulador de FM. Todo lo que es frecuencia, nivel y la salida de radiofrecuencia es común para todos, para sea una señal sin modulación o con cualquier modulación. Eso por un lado. Este programa que aparece acá abajo es una simulación de la pantalla del analizador de espectro, que es el modelo DSA, está para la serie 800, pero este modelo en particular es la 815, es la DSA 815, y ustedes en general va a estar funcionando esto ya, pero en caso que se corte, lo primero que tienen que accionar es, acá está este cuadradito verde que dice Remote, que está en off, tienen que hacer clic acá, y ahí este equipo en particular, el analizador de espectro, va a estar siempre conectado por el puerto LAN. Entonces, puede ser USB o puede ser LAN. En este caso es LAN. Entonces, hacen search para que busque el puerto LAN. Ahí lo encontró. Ven que es el DCA 815, que es el modelo del lanzador de espectro. Y ahí hacen select. Y ahí ya el programa empieza a controlar en forma remota el lanzador de espectro. En este caso en particular, después de eso, hay que hacer un clic en Select Trace porque está apagado el trazo. Hace clic acá y otro clic más para darle Run. O sea, un doble clic. Y ahí aparece el trazo como si
vieran la pantalla del analizador de espectro en su estado de preset, ¿sí? De encendido, que siempre barre toda la pantalla, todo el rango de frecuencia máximo, que es el full span, que es 1,5 GHz, y con los seteos de acá arriba, atenuador siempre arranca en 10 dB, el reference level en 0 dBm, y abajo fíjese que el resolution boundary en su valor máximo, que es 1 MHz, el de video siempre acompaña, es una relación 1 a 1, y el span, por supuesto, 1,5 GHz, la frecuencia central en la mitad del rango, 750 MHz, y el barrido está en modo automático, bueno, para que siempre el K sea menor que 1. Entonces, para habilitar ahora el generador, simplemente tipeo, hago clic acá en la ventana para los comandos Kipi, y con el teclado de la computadora, borro esto porque es para identificar solamente, coloco, por ejemplo, 2 puntos, frec, pongo 200 MHz, y puedo apretar Enter o Send Command, y ahí seteo el generador en 200 MHz. Ustedes aún no van a ver nada porque falta todavía habilitar la salida de radiofrecuencia, que ese sería como el tercer paso. El segundo paso es indicarle el nivel. Entonces borran acá, dejan el 2 puntos, ponen lev de level, espacio, y voy a colocar, por ejemplo, 0 dBm. Entonces simplemente pongo 0 y ya entiende send command, y ya quedó seteado el generador en 0 dBm y la frecuencia 200 MHz. Y ahora sí habilito la salida, que es 2 puntos out p de output, espacio on. Aprieto Enter o Send Command, y ahí el generador me está entregando una portadora de 200 MHz, ¿sí? Esta debe ser la segunda armónica, y ya está funcionando el generador en modo CW, o sea, sin ningún tipo de modulación. Ahí empiezo, ¿sí? Con esta señal simplemente adecuo los seteos del analizador de espectro. Ya el generador ya está emitiendo cierta señal, y ahí puedo ir, por ejemplo, al menú, acá a la derecha, hago clic en Frequency, accedo al menú Frecuencia, y hago clic acá en Center Frequency, y si hago doble clic, me aparece este teclado virtual, y simplemente, si quiero colocar esta componente en el medio, simplemente tipeo 200, con el mouse o con el teclado, 200 y MHz. Y ya se quedó centrado la componente. Siempre para acceder a los otros menús, para SPAN o para RW, siempre hago clic arriba para acceder al menú principal, y voy en este caso al menú SPAN. SPAN, fíjese que aparece acá 400 MHz. Si hago doble clic, me aparece el mismo teclado, y ahí le coloco el SPAN que yo quiero. También puedo ir bajando o subiendo, fíjese que dice menos y más. Esto es como si fueran las flechas para arriba y flechas hacia abajo. Si yo aprieto hacia abajo, el span empieza a disminuir en secuencia 1, 2, 5 o 5, 2, 1, porque voy disminuyendo. Entonces puedo con el signo menos ir bajando. Como está en modo automático, al ir bajando el span, fíjese que el filtro va a ir bajando también. Aún sigue estando en 1 MHz, pero si yo sigo bajando, ahí, doble clic, y sigo bajando, 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, ya el RW, fíjese que ya bajó a 100 kHz. Yo también puedo variar el span, simplemente manteniendo el mouse sobre este cuadrado span acá, y con la rueda del mouse hacia abajo o hacia arriba voy como bajando o subiendo el span. Tiene el mismo efecto. Entonces ahí estoy accionando solamente la rueda del mouse. Hay que dejar como un tiempito porque tiene cierto delay, pero ahí ya actualizó los datos del span, y el filtro está en 10 kHz. Bueno, simplemente acá puedo, por ejemplo, subo uno, y en el 1, 2, 3, en el cuarto menú que dice bandwidth o detector, bueno,
ahí tengo el valor del RW, que yo le puedo colocar el que yo quiero, o si no, puedo ir bajándolo con el mismo criterio. Hago un solo clic acá y con la rueda del mouse, como que lo voy bajando en secuencia 1, 3, 10 o 10, 3, 1, ¿no? Ahí lo voy bajando con el mouse y fíjense que el filtro es cada vez más angosto. Por supuesto, el barrido empieza a ser cada vez más lento, pues está en modo automático, pero puedo ir variando el filtro o hago doble clic y puedo ir aumentando con las flechas o tipeándole directamente, no sé, 10 kHz. Entonces ahí setea en el filtro que yo quiero. El de video, el BBW siempre está como en relación 1 a 1. Fíjense que 10 kHz de RW y 10 kHz de video bandwidth. Yo puedo, para un poquito este ruido de fase acá a los costados, minimizar un poquito la excursión, hago clic acá en el BBW y con el mouse, con la ruedita, empiezo a bajar, ¿sí? 3 kHz, 1 kHz, y ahí ven que ya el filtro empieza como a suavizarse. Y ahí puedo trabajar en la medición que yo quiera hacer. Sino que quede en modo automático. Lamentablemente, este programa no tiene todas las funciones habilitadas y no tiene la función peak que me dice acá arriba esta componente o a donde yo quiera cuál es la amplitud y cuál es la frecuencia. Pero tiene, si van acá a la barra de este menú acá arriba que dice File, Edit, Device, Remote, Spectrum, acá en Spectrum hacen clic y en View hay una opción llamada Crosshair Cursor o cursor tipo Crosshair que lo habilitan y ahí cuando el mouse está dentro de la pantalla habilita como un cursor que esa mano simplemente tienen que pararse sobre la componente y ahí fíjese que les dice la amplitud, dice menos 0,76 dBm arriba a la izquierda, en el medio dice delta 0 Hz, eso pues justamente está calculando la diferencia de frecuencia siempre respecto a la frecuencia central, no a la componente, sino digamos, a la división del medio, ¿no? Entonces fíjese que si me corro una división, ahí me está marcando un delta de 50 kHz, porque el span es de 50 kHz por división. Si vuelvo acá arriba, fíjese que me marca abajo la frecuencia que dice 200 MHz. Si yo voy corriendo el cursor, la frecuencia cambia. Ahí puedo, por ejemplo, medir el ruido. Si suavizo este ruido de fase un poquito, puedo estar midiendo aproximadamente el nivel de ruido y a qué frecuencia. Y el delta siempre, acuérdense que es respecto a la frecuencia central. Por eso que combine siempre que la componente esté justo en el medio para que el delta de frecuencia se convierta en frecuencia de offset para que sea útil. Bueno, si el mouse queda fuera de la pantalla, el cursor desaparece. Y bueno, después pueden acceder al menú Amplitude y pueden tocar el Reference Level. Si hacen un solo clic y con la rueda tiene el mismo efecto, más 10, más 20 dBm, o con la rueda hacia abajo son las mismas prestaciones. Vamos a dejarlo en 0. El input attenuator también, o hago doble clic, o con el mouse voy aumentándolo o disminuyéndolo. Pero fíjese que cuando yo toco uno de estos seteos, acá aparece un puntito rojo en el atenuador y acá abajo también en el Resolution Boundaries, un punto rojo que quiere decir que yo seteé en forma manual ese valor. Entonces no va a cambiar cuando cambie, por ejemplo, el span, porque ya quedó en modo manual. El punto rojo a la izquierda del seteo siempre indica que yo lo seteé en un valor en particular, si no queda en modo automático. Así que para pasar a modo automático simplemente van, por ejemplo, al atenuador y hacen clic para que pase a modo automático. Ahí fíjese que el punto rojo acá arriba desapareció. Pueden, digamos, cambiar la escala de lineal a logarítmico por si necesitan hacer una medición lineal. Vuelvo a escala en dBm. El preamplificador
está habilitado para mediciones más que nada de muy bajo nivel. Bueno, son todas las funciones que un poco vimos en clase. En Bandwidth Detector también está el tipo de detector, que puede ser positivo, negativo, sample, normal, RMS. Bueno, son los diferentes tipos de detectores. En general, uno usa el sample, que es, sí, que el píxel, digamos, es un poco cualquiera de los n posibles valores de que puede tener por píxel. Acuérdense que barre más frecuencias que píxel que tiene la pantalla. En general está puesto el detector en sample. Y después, bueno, el sweep pueden forzar acá el barrido, pero bueno, esto es un poco también como intuitivo, y la idea es que ustedes puedan ir practicando en los laboratorios abiertos o durante ciertas clases para que tengan práctica suficiente después para el examen. Si por algún motivo, fíjese que esto tiene como un pequeño, digamos, error de diseño, creo yo, que cuando ustedes están en un cierto menú y van para arriba, queda el mouse justo sobre el remote, y si apretan otra vez, como que se desengancha la señal, o sea, pierden el control del instrumento. Entonces, siempre fíjense que este remote quede en on, entonces tienen que ponerlo en on, y ahí como que vuelve a tomar posesión de control del instrumento. Si quieren, por ejemplo, modular, bueno, por ejemplo, M, tienen que ingresar el índice de modulación, la frecuencia, habilitar el switch de AM y habilitar el modulador. Yo voy a habilitar solamente el modulador y el switch, y voy a ver en qué seteo quedo. Entonces, puedo simplemente hacer un copy-paste. Hago un copy-paste, hago control C y lo pego acá. Borro todo, por supuesto. Y ahí AM Start On. Ahí habilité el switch interno y ahora voy a habilitar el modulador. Sí, tienen que ser estos dos para que pueda sacar la modulación. Ahí hago clic en la línea de comando y hago Send Command. Y ahí habilité el modulador de AM. Fíjese que ya está modulando. Entonces, acá simplemente, bueno, tengo que bajar un poco el span hacia abajo. Ojo que el filtro está en modo manual, así que tendré que ir bajando el filtro. El span estamos en 100 kHz a 10 kHz por división. Vamos a colocarlo un poquito más ahí y ahora vamos a bajar el filtro. O sea que subo, voy al principal, bandwidth, y el RW con la ruedita del mouse lo voy bajando. Y a ver, ahí está. 300 Hz, ahí me pasé un poquito. Subo un poco el span, un poco más, ahí está. Y ahí tengo la modulación de AM. Fíjese que, bueno, está la portadora, las dos bandas laterales aproximadamente están como 12 dB o 11,2, así que debe estar modulando más o menos al 50%. Y la separación entre portadora y lo que sería la modulante, estamos hablando de 10 kHz, un delta de 10 kHz. Así que quiere decir que la modulante está puesta en 10 kHz. Si yo le cambio la frecuencia modulante, simplemente copio esto o lo tipeo, lo pego acá y le cambio, por ejemplo, a 1 kHz. Entonces ahí estoy cambiando la modulante a 1 kHz. Y ahí, por supuesto, me cambió todo. Entonces ahí simplemente el span lo bajo un poquito. Ven que para abajo. Ahí, para que me quede siempre una división de separación. Y por supuesto el filtro también hay que bajarlo, el RW. El RW lo bajo a 100 Hz. Y ahí tengo, ¿sí?, una nueva medición. Con FM pasa exactamente igual. Tengo que habilitar el switch, el switch de FM y el modulador, ¿no?, que es el mismo. Pero ojo, cuando estén en AM
y modulan FM, tienen que apagar el switch de AM, si no les va a modular AM y FM juntos. Entonces primero tienen que apagar el switch interno de AM, lo copio, o acá, si hacen clic acá, hay como un historial de los últimos comandos, entonces ponen start on y lo cambian a off. Acá minúscula o mayúscula es lo mismo. Ahí apagaron el switch, sigue modulando, pero digamos, no hay modulación. Entonces, ahora habilitan el switch de FM sin apagar el modulador. En on, y ahí habilité el switch de FM. Y ahí, bueno, tendré que buscar, a ver, que quizás está un poquito bajo el span, a ver qué sucede. Ahí está. Ahí tengo la modulación de FM, que bueno, tendrá cierto beta. Y fíjese que la modulante es de, estamos hablando de 10 kHz de modulante. Entonces, si lo quiero bajar, simplemente, como hice antes, copio ahora el comando de la frecuencia modulante de FM, le coloco 1 kHz y ahí va a bajar la modulante. Y el índice de modulación, para poder controlarlo, le coloco el que yo quiera. Está puesto ahora 10 kHz de delta F, así que voy a colocarle ahora 20, para que sea el beta un poquito más grande. Entonces, con 20 kHz, por supuesto, la modulación es un poco más ancha, el ancho de banda es un poco más grande. Bueno, y ahí juego con lo que sería el delta F y el FM. Si quiero apagar la modulación, simplemente puedo apagar directamente el modulador para que quede portadora, simplemente es out P off. Y ahí apagué el modulador, pero sigue estando la portadora. Entonces ahí me tendría que quedar solamente la portadora. Perdón, apagué la salida. ¿Sí? Entonces, no, yo quiero que quede solamente la portadora. Entonces, habilito la salida y apago solamente esta era. Modstat esta era, para que me quede solamente la portadora. Así que ahí, lo bueno que la ISO de espectro como que te dice exactamente qué hay a la salida. Entonces, modstat off. Con off me queda solamente la portadora. Ahí me quedó la portadora sin modular. Y bueno, ahí puedo hacer diferentes mediciones. ¿Sí? Es de tanto sin modulación, que sería este caso. Puedo medir el ruido de fase, el de ANL, con modulación de AM o con modulación de FM. Siempre hay que acordarse que apagar un modulador para poder encender el otro. Si no, por supuesto, el espectro va a ser distinto. Así que bueno, con estos comandos básicos, voy a agregar un par de comandos más acá para poder quizás presetear el generador para que siempre arranque igual. Pero estos son básicamente los comandos skippies básicos para poder controlar el generador. Una vez que terminan con la práctica, simplemente apagan el generador y lo dejan así, ¿sí? Hacen output off y ya queda el generador con la salida apagada y quedaría algo así. En caso que se pierdan con el lanzado de espectros, porque se setearon diferentes seteos y tampoco perdidos, van al menú principal y hacen preset, que es la tercera, está acá. Y con preset el lanzado de espectro queda mostrando su configuración inicial cuando arranca. Y ahí parten, si parten de este seteo, así siempre parten de los mismos valores, ¿no? Bueno, y si quieren apagar el control del lanzador, simplemente hacen remote off y ya quedó listo. Entonces, no hace falta que te toquen más nada. Siempre te queda así cuando deciden terminar con la práctica. Así que bueno, esos son los pasos básicos para poder controlar tanto el generador como el lanzador de espectro para que puedan practicar.
cualquier duda me preguntan o lo vemos en clase.